montaje, sino reflejar la vida tal y como es, que igual no se puede, ¿no? Claro que la vida nunca es como es, ¿no? No digo que la cámara también, no sé, yo siento que por un lado sí refleja una cotidianidad, pero por otro lado también es una cotidianidad hacia la que uno ha trabajado, ¿no? Para llegar a ella. El leer, por ejemplo, es una cotidianidad que uno, en la que uno atrae. Es como crear quien quiere ser, ¿no? También. Depende qué es lo que tú quieras mostrar en la cámara, pero... Quinox fue un neologismo con el que Bertov buscaba resumir sus ideas sobre lo que debía ser el cine. En su edición y traducción al inglés de los escritos de Bertov, Annette Michelson y Kevin O'Brien señalan que a la raíz kino, cine, Bertov suma oco, ojo, que también contiene ok, que es hombre, oku, ok, quinox. ¿Tú sabías eso? No, ¿No? no. Me parece de verdad bien interesante. El ojo del cine. También lo que me estoy dando cuenta ahorita grabando es que no prestas tanta atención a la conversación. Como que no he recepcionado mucho nada de lo que has dicho porque estoy grabando. Dice Antonio Machado que el ojo no es ojo porque lo veas, es ojo porque te ve. Eso es cierto, ¿no? Cuando uno está grabando, no puedes prestar atención como lo darías normalmente, pues, ¿no? Claro. Yo, bueno. Además, creo que la pantalla del teléfono es como más cuadrada y la cámara es más rectangular. ¿Y qué es lo...? Pucha, yo creo que el teléfono es más fácil. Y además, pucha, no sé, a mí me gusta la calidad del teléfono, creo. Me gusta que hayas grabado ¿cómo se llama? La, la, la botella. Claro. Pero ahora reescuchando el video, creo que entendí un poco lo que decían de la cotidianidad. Cotida, Cotidianidad. cotidianidad. ¿Cómo se dice en inglés? Cotidianity. ¿Qué? Cotidianidad. ¿Cómo se va a decir? Cotidianity. Cotidianity. Quotidian se dice. Cotidiano es quotidian. Pero creo que no hay quotidian. Creo que simplemente es the quotidian. Daily. Ay, malazo. Everyday. Parece que esta es una película de comedia. Daily. A ver cómo dice el robot. A ver. Daily. No se escucha bien, pero tal vez ese robot puede ser un protagonista en la película. Todavía así con cotidianos. Mi audio está malogrado. Cotidian no existe, ¿no? Es como ese tipo de palabras. Sí, quotidian. Mira, y después acá sí, para hacer un experimento podemos buscar la palabra cotidiana en el diccionario. Así, en serio, cotidian existe o no? Sí, quotidian. Con Q. Está difícil buscar. Sí, tienes razón.
Siempre más. No, mentira, no siempre. Solo la mayoría del tiempo. Cotidiano. Cotidiano. Este diccionario solo es de la A a la G. LMNOPQRST. QR es corte. Cos. Chucha. Cotidiano. Cotidiano, calidad de cotidiano. Ah, no, esa es cotidianidad. Cotidiano. Diario, dice nomás. ¿Nada más? No. Qué aburrido que el diccionario diga diario. Ahora hay que ir a diario. ¿Tú has jugado diccionario o no? ¿Cómo? ¿Has jugado diccionario? No. Es buenazo. ¿Cómo es? Ahora te digo. Ahí está diario, tiene varios. Diccionario se juega de más de 2, Ya. pero eliges, es como una persona elige una palabra del diccionario que nadie sepa qué significa Ya. y la gente, cada uno en un papel, se inventa una definición Ya. y después y el que eligió la palabra también pone la definición correcta y después lee todas en voz alta y la gente vota por cuál cree que es la original, la oficial, la del diccionario. Y la cosa es que para el que elige la palabra, la cosa es que no escojan la de verdad. Y si nadie la escoge, gana un punto. Y si alguien escoge tu definición inventada, ganas un punto. Algo así. Y después como se turnan en elegir palabras. Interesante. Así, eliges, así, tú escribes la definición de una palabra Sí, y el otro también. claro, y cada una Y escribe. tienen que... Y la idea es que el público o los otros jugadores no elijan la definición del diccionario, sino la que tú has creado. Para la persona que escoge, sí. Para la persona que escoge. Oye, ¿y tú has jugado? Claro. ¿En serio? Es buenazo. Porque como que es difícil, o sea, fácil suena como fácil No, me parece súper complicado, Lucina. y la gente le mete definiciones bien chéveres y graciosas, que como que sí parecen reales. ¿Con quiénes has jugado? Amigos. ¿En el colegio? No, acá en Londres. ¿Ah, sí? Y una vez jugué con mis hermanos hace tiempo. Ya. No, es que realmente me parece un juego difícil. Hay que jugarlo, ¿no? Claro. A ver, No, de 2 no se puede. ¿cuántos tiene que haber mínimo? 3. No, más creo, igual, más divertido. ¿Ya puedo parar a grabar? Yo no te he grabado. Sería chévere una película que estamos conversando, pero los dos así grabando, ¿no? O sea, nunca nos vemos
Nunca se ven nuestras caras, solo nos vemos grabando todo el tiempo. A ver, Bueno, espérate. y eso podría decir algo de la sociedad hoy en día, ¿no? De estos temas que se hablan de vigilancia, que siempre estamos siendo vigilados. Entonces esto es como una sátira de eso. Ah, es que ahí hay una... A ver, un momento. Como... Acá tienes que... Uy, es difícil. Sí, ahí está en grabar, en el de la izquierda. Ya. Después para grabar apretas este. Y está en enfoque manual ahorita. Está bien, ¿no? Porque entonces Sí, tú significa lo que lo puedes mover puedo... así y puede hacer zoom. Y nada, bueno, y se puede cambiar la luz ¿Cómo? con el ISO, este botón ISO. Ya. Apretas y después como que haces así. Ahí lo subes y ahí lo bajas y después pones OK. Oye, qué importante se hizo, ¿eh? Sí, claro. Porque hace un rato, como que... No sé si ahí te estoy grabando. ¿Te estoy Hay grabando? si me estás grabando habría un círculo rojo en la pantalla. Ah, recién. Ahí te estoy grabando. Realmente que... Yo supongo que ya hay películas así. Pero qué aburrido ver esto igual, ¿no? Es como un eterno Instagram de todo el mundo, una hueá así. Como un eterno live stream. Sí. Bueno, igual no podemos estar grabando todo el día, ¿no? Mm, no sé. Así como que hay posibilidades, ¿no? Esa sería una posibilidad de querer hacer algo. Así como... Así si pensamos en lo de Eduardo Quispe, él juega con eso, ¿no? Con la temporalidad. Claro, que a mí me gusta también. Claro, así sus películas. Hay una, la 3 es en un parque. Y, y todo es sin parar. O sea, no hay cortes. No hay cortes. No te diría que lo que hablan es súper interesante, pero lo interesante es que no hay que... Así que el brother sabe un culo de cine, ¿eh? Uf, un montón. Me imagino. ¿Estudió cine o algo así? No, estudió... Es de Bellas Artes. ¿Dónde queda eso? Es la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, de Lima. En el centro de Lima. Así como, no sé, es como la Escuela Nacional de Arte, pues. Amanya. Es que en el Perú no se puede estudiar cine. Sí, yo sé. Sí, por ejemplo, eso también es un tema, ¿no? Sí, fácil. Bueno, supuestamente por eso vine a Londres. No, igual en la católica, por ejemplo, enseñan audiovisuales, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Mira, si le bajo la luz, lo único que se ve es Lima lo horrible. Ah, ¿sí? Sí. Mm, Y si le subo, se ve todo menos Lima lo horrible. Chucha. realmente que no había jugado con una cámara de estas, o hace tiempo que no hacía esto. Y por ejemplo, así ahorita pareces algo medio impresionista. No se te nota, ¿Por qué? ¿Por qué? porque he movido todos los focos Amanda. y se ve súper, nada, recién te estás viendo, recién, ahora sí, ahora sí. Realmente que tu cámara no está mal, ¿no? No, bueno, pues, o sea, creo que es para fotos nomás y... Lo que sí no sé qué tan bueno es el sonido, pero bueno.
Mm, así, es que sí vi, sí, creo que sí te conté que vi unos cortos de un chico. No sé si me contaste. Nada, así unas cosas medias impresionistas que me parecieron bien bacanes, pero yo no sabía cómo se hacían. Y ahora como que pienso que Ah, no, creo. no es difícil, dice. Bueno, tampoco es que lo haya así, no, era muy artístico lo que él había hecho, ¿ah? Pero veo que como que fácil nada es imposible, ¿no? Claro. Pero ¿sabes qué también pienso? Que, Que podría ser... mm, por ejemplo, si una película está en YouTube, puedes adelantarla, ¿no? Podríamos... Si hacemos una película y la ponemos en YouTube, ya. podría ser como que... tomando en cuenta eso, ¿no? Que lo puedes adelantar. Claro. O Mm, poner en velocidad doble o ponerlo así de fondo. No sé. sí, sí te entiendo. Oye, podría ser incluso un así split screen entre lo que los dos grabamos, ¿no? No había pensado en eso. ¿Cómo, cómo? O sea, mitad de la pantalla tu video, la otra mitad del mío. El otro día vi unas fotos de la directora de la película de Amy Winehouse, Sam, no me acuerdo el apellido, pero hacía como unos retratos, pucha, a veces como que es malazo como grabo, por si acaso, no. Eh, Me da risa como Versog usa la misma cámara. Ah, ahí está. ¿Quién? No, ¿cómo se llama? Berto. Bertov. Que siempre enfoca la cámara. Ah, en el Man with a Movie Camera. Sí. Em, Voy a poner stop, creo. ¿Cómo hay que poner esto? Stop. Ah, stop. Ya. No, pero ¿qué iba a decir? Ah, ya que No has ella, puesto stop, ¿no? que ella hacía una foto grande de alguien y abajo ponía el 360 grados de esa foto. Ah, qué bueno. Entonces, como que pienso que sí podría ser, ¿no? De la idea esa que dices tú. Así yo pienso que algo importante sería saber cuál es la diferencia entre que nosotros grabemos lo que grabemos y cualquier cosa que ahora sucede en Instagram y etcétera, ¿no? Claro, lo que decíamos como de lo post-cinemático. Claro. O sea, porque esto es como que es estúpido lo que estoy haciendo, pero es como que puede ser un comentario, como, ¿no? De que todo el día nos grabamos. Ah, sí, sí, de todas maneras. Claro, pero Performático, ¿no? pienso que se puede ahondar más. Bueno, la verdad es que suena así bastante, ¿no? Así como que esta imagen me parece como que horrible, ¿no? Nuestras vidas. Sí. Bueno, y qué aburrido verlo también. O sea, yo voy 17 minutos grabando. Y más bien ya tengo que volver a leer. Que lleguemos al 20. Bueno, pero es parte del experimento eso también. Así es que pienso eso, que... Pero esta así- toma está buenaza, por ejemplo. Porque me veo en el espejo Ya. y también en lo que tú estás viendo en la cámara. Está increíble. Tal vez es el punto más alto de la historia del cine.
Así es. Eso mismo. Eso mismo. Bueno, al menos si no tus libros, pues. Ay. Así yo supongo que, bueno, eso un poco es lo que hace, ¿cómo se llama? Andy Warhol, ¿no? Sí, claro. ¿Y tú has visto sus películas? ¿O has visto, sí, sus Sí, películas? sí he visto algunas, sí. Bueno, sé que tiene algunas que es como una es el Empire State por 8 horas, creo, ¿no? Andy Claro, Warhol jugaba un montón colaboración. La que he visto que me parece de puta madre es Blowjob, que es es un blowjob, ya. pero solo ves la cara de un huevón por media hora y nada más. Ni siquiera se sabe si en verdad se la están chupando, pero leí un ensayo buenazo de esa película en mi clase de Underground Cinema. Underground Cinema. Claro, es que a la final es, sí, pues, ¿no? Si uno está grabando para alguien como, si el público es también, no sé, ¿no? Bueno, yo he visto películas interesantes, como también, por ejemplo, películas de eso, de como webcams, de cámaras de laptop así, de como live streaming, Ya. que la gente le habla a la cámara, ¿no? Como que a una audiencia así, que es súper interesante también. O sea, no sé, ahora viendo, no sé, obviamente esta película no tiene sentido. Como que pensé en decir como, ah, esa foto la tomé yo en Lisboa. Ah, esa foto vino con el departamento. Vamos a hablarle a la cámara. ¿Qué fotos? Las que están allá. ¿Cuál estaba acá? La del café. ¿La del café? Sí. Y esa la tomé en Lisboa yo. ¿Cuál? ¿La de acá? Sí, con una cámara que no sé dónde está. A mí me gustan las fotos que tomas. Como que, ¿Qué fotos tomo? bueno, en tu Instagram también has puesto algunas fotos, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí, hay buenas, ¿no? Así como que son bien... Hay una búsqueda, siento. La vida es una búsqueda. Sí, pero así como que siento que... No sé, espacios, ¿no? No sé, aparte que muchas veces has puesto cosas en blanco y negro, ¿no? Bueno, tengo una cámara interesante que es la Baby Diana, pero siento que las fotos que he tomado que me parecen chéveres son así porque la cámara es... El chongo de la cámara es un poco que es de mala calidad y quedan chéveres me parece, pero no... Igual, no sé, como ya no tomo fotos en verdad. ¿Por qué? ¿Porque no te interesa No, o ya no me porque...? interesa mucho. Ah, ¿en serio? Sí. Y Bueno. pero en algún momento te interesó. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué te dejó de interesar? Una vez escribí en mis notas algo súper pretencioso. Que ahora, en vez de tomar fotos, pienso. Yo creo que esa frase podría... Pues no sé cómo acercarlo, así que me acercaré. Pero hay zoom. ¿Cuál era el zoom? Pero que, Patricio, para tomar las fotos te tomabas bastante tiempo, entonces. No, ¿por qué lo dices? Porque si esa es la analogía con que ya no tomas fotos, ahora piensas, me haces pensar que te lo tomabas en serio como en el pensar, ¿no? No, no sé si iría tan lejos, pero como que ahora, no sé, puedes salir con una cámara y querer salir como con la intención de tomar fotos, ¿no? Y ahora como
no siento esa necesidad, prefiero simplemente pensar, ¿no? No sé, ya no me importa mucho tomar fotos, como que prefiero otro tipo de registro, ¿no? Más fácil. No sé qué estoy diciendo. También es difícil realmente concentrarse en lo que uno va a hablar, ¿no? Acá en el video. Sí, Sí, así porque. grabándose, como que es como Sí, porque sientes que tienes que decir el pensamiento más. claramente. Claro, claro. Como que es una entrevista y tienes que expresarte lo mejor posible y decir tus mejores ideas, ¿no? Y más bien yo no puedo como pensar así improvisando, ¿Estás seguro? ¿no? No. Ah, ya. Bueno, creo que acá está nuestra película. Yo no creo, pero no sé, quién sabe. ¿Qué Puede cosa? ser. ¿Qué cosa? No, que tú dices, creo que acá está nuestra película y, y bueno, puede ser como puede no ser, ¿no? Lo importante es la infancia, yo creo. Chucha. Tienes toda la razón. Sí, yo creo que lo importante es la infancia. Y claro, no perder la infancia, jamás. Mira, mientras dices eso, grabo un dibujo que hizo mi ex de mí hace un par de años. Eso puede ser bien profundo, ¿no? Asu. Ah, ese dibujo lo hizo tu ex. Sí. Ah, mira. Porque sí lo he visto y he pensado que no parecía un dibujo hecho por ti. No sabía que habías visto dibujos míos. Sí, esos que hacías un tiempo. Ah, ¿Llegaste a 20? sí, 25 ya. Ah, ya, yo creo que ya. Mira, ahí es donde estaba hace un rato. Es eso, ¿no? Ajá. Tal vez pueda encontrar ese pasaje en este libro. No, pero no sé si lo encuentro igual. Imposible. A mí me recuerda eso de encontrar tiene que ver con interesante cómo se mueve esta huevada. Sí. Es como para grabar vlogs así, porque puedes voltearlo, ¿no? Puedes como grabar una selfie. Una de las cosas que más me atraía de sentarme por las tardes a leer y escribir fuera era no leer y no escribir. Lo de que ahí habías estado. Siento que la Luiseli dice algo sobre eso o no. Puede ser, ¿no? Mira, las parejas suelen crear sus propios espacios más allá de los cuales pareciera que tampoco nada existe. Las parejas perfectas son parejas monomando. A mí me gusta cuando, mira, por ejemplo, las parejas perfectas son parejas monomando. No sé qué significa monomando, pero cuando una película te dice algo, como que las parejas perfectas son como que, Monomando. bueno, yo no sé qué significa eso, pero si yo veo algo, como un argumento en una película, es como que yo lo lleno también, ¿no? ¿Que te quedarías pensando en eso? Claro, ¿A eso es a lo que te refieres? algo así.
Sí te entiendo. Creo. Bueno, yo no lo entiendo. Mm, No, es más, no está en este libro lo que estoy buscando. O sí, no sé. Mira, pues, qué distinto se ve desde acá. ¿Qué cosa? El espacio. Chucha. Así como que, no sé, porque ahorita está vacío, ya no está lleno. El planeta Tierra ascenderá a objeto fashion en sí mismo. Series buenas. Por eso he pensado en los contenedores de basura como en verdaderas bibliotecas. Contenedores de basura como verdadera biblioteca. La mayoría de las personas vivimos toda la vida basándonos en el esplendor de un solo día. Los días que vienen después son los extrarradios fashion, la propagación edulcorada de aquella jornada. Qué buena esa. Sé que estoy vivo porque me huelen las axilas. Sé que estoy vivo porque me duelen las axilas. Puede ser el título, ¿no? Sé que estoy vivo porque me duelen las axilas. Muchas buenas este libro. No, pero tal vez no lo que... Ay. Llegaste a parar entonces. No. ¿Tú? No, pero yo ya llegué a los 20. Mira, yo 30, aquí, pum. Chao. Ya. Peliculón, ¿no? Tú ya hasta los 20. Sí, es que no sé cómo pararlo ahora.